Ya vamos a iniciar. Vamos a terminar hoy día ya el documento base de licitación y vamos a iniciar ya con el proyecto, ¿ya? Eh, ya. Vamos a ir con el ejemplo de que nos ha pasado su compañero, que es el edificio de ciencias exactas, ¿ya? Entonces, ya hemos visto toda la parte de teórica sobre mm, las boletas, sobre cómo hay que presentar las propuestas, sobre las partes que conforman la propuesta, ¿no? Eso, acuérdense, siempre está en el numeral 17, ¿ya? En el numeral 17 está todo lo que hay que presentar de forma detallada, solamente que yo lo voy a organizar de manera diferente. Los métodos de calificación, hemos dicho que hay para la evaluación de las propuestas, en el caso de obras, eh, se establecen dos modalidades, ¿no? Tres creo que son. Vamos a ver, voy a abrir el modelo de DBC. Vamos a ver ahora las modalidades de evaluación. Dice, para el caso de obras, se establecen dos modalidades, ¿no? Por si acaso, cada modelo de DBC tiene sus modalidades de evaluación. En el caso de obras, se establecen dos modalidades, que es calidad, propuesta técnica y costo, y el precio evaluado más bajo. Ya, cualquiera de los dos puede seleccionar la entidad contratante. ¿En qué consiste cada una de ellas? En el caso de calidad, propuesta técnica y costo, eh, la propuesta se divide en dos etapas. Dice, propuesta económica que vale 20 puntos y la propuesta técnica que vale 80 puntos. Eso es variable, ¿ya? En el modelo está 30, 70. Eso le aclararé. 30 puntos, 70 puntos. Pero en realidad es lo mismo, y les voy a explicar por qué. Entonces, primero se le asigna, digamos, al precio más bajo, 30 puntos, y a la propuesta técnica, 70, pero no existe propuesta técnica como tal, porque en realidad no tenemos que regirnos al diseño técnico establecido por el contratante. No se hace como tal una propuesta, ¿no? De diseño ni nada menos. Ya está el diseño, ya está.
Lo que se llama propuesta técnica, que vamos a ver aquí. Bueno, lo que se llama propuesta económica sería, tiene 30 puntos el que presente la propuesta más baja. ¿Ya? Y siempre hay, primero, una revisión del formulario B1, ¿no? Que es el formulario general por ítems de obra. Este color amarillo lo sacaré ya. Ahí está. Dice, primero se hace una revisión del formulario B1. ¿Qué es este formulario? Es el formulario de presupuesto general y por ítems de obra. Y ahí si existe entre la revisión realizada por la comisión evaluadora y lo que está señalado en el formulario B1, una diferencia mayor al 2%, dice, pues se queda nula. De todos los, primero se hace esa revisión. Obviamente quedan nulas las que estuvieran este porcentaje de error. Puede ocurrir, pero normalmente no ocurre, ¿no? Tenían que ser muy descuidados, ¿no? Puede ocurrir, pero normalmente no ocurre. Y luego se aplica un margen de preferencia, dice, de acuerdo a lo establecido en el formulario 10. Entonces, el margen de preferencia es por dos causas, ¿no? Es por ser empresa nacional que tienen el 5% de puntaje adicional, o sea, un margen, un factor, ¿no? El precio propuesto lo multiplican por 0.95 y hay otro que es generación de empleos, que es en función de la generación de empleos. La entidad contratante señala cuáles son los márgenes de preferencia válidos. Normalmente yo no he visto que se aplique esta generación de empleos, ¿no? Siempre se aplica en la empresa nacional. Todas las empresas nacionales tienen un margen de preferencia del 5%, por tanto el precio propuesto se multiplica por 0.95. Y se calcula el precio ajustado y el puntaje de a la menor propuesta económica. Sí, ¿cuál es tu pregunta? Una pregunta. ¿Y cuándo es el Sí, valor 1? Ese factor que usted dice de 0.95, ¿cuándo vale 1? este es el 95. Ese es el Sí. margen de preferencia. Tu precio propuesto lo multiplican por 0.95. Pero ahí abajo dice en otros casos, ese vale 1. ¿Por qué? Cuando no solicites ningún margen de preferencia. Se aplica el margen de preferencia siempre y cuando tú solicites el margen de preferencia. Si ¿Y no cómo se solicitas, solicita eso, Inge? Más o menos. en los formularios. Vamos a ver los formularios. Los formularios tienes que solicitar qué margen de preferencia se te va a aplicar. A ver. Aquí dice, mira. Vamos a ver el ejemplo, ¿ya? El ejemplo siempre es mejor en obra. Esta licitación, por ejemplo, de esta propuesta para Santa Cruz. Dice, contratación de reconstrucción para edificios de laboratorios de especialidad, licitación pública, código, gestión 2013, precio de referencia es 22 millones de bolivianos, plazo de ejecución, ¿no? Modalidad de evaluación es calidad, propuesta técnica y costo, ¿no? Tipo de convocatoria es nacional. Por el total, se requiere boleto de garantía. Ahora se ha actualizado, ¿no? Porque ahora se hace todo digital, ¿no? O se puede hacer digital, se puede hacer eh, también físico, pero digamos, las entidades han incorporado el formato digital y el formato les cuento, formato de puja, ¿no? Las obras ahora
hay mucha declaratoria desierta, ¿no? Porque esa modalidad de puja, ya el precio ya no está establecido de antemano, sino que electrónicamente una empresa presenta un precio, la otra empresa presenta un precio y pueden ir pujando, digamos, por el precio más bajo. Lo que ha hecho que ya los precios sean demasiado bajos como para ejecutar alguna obra, ¿no? Vamos a ver. Dice, una vez efectuada la corrección de esos riesgos métricos, a las pues que no fuesen descalificadas, se les aplicará un margen de preferencia cuando corresponda, ¿no? Se tienen dos márgenes de preferencia, uno por, en este caso de esta licitación, ¿no? Uno es por, si las empresas constructores donde los socios bolivianos tienen un porcentaje de participación mayor al 51%, o en caso de que sea sociedad que tengan mayor al 51%. En otros casos, o sea, que sean empresas internacionales, no aplica, por lo tanto, no aplica al no aplicar es uno, ¿no? 0%. Ahora vamos a ver los formularios. Aquí, mira, donde dice en el formulario A2A, donde dice margen de preferencia, ustedes le marcan ahí, ¿no? Dice, solicito la aplicación del margen de preferencia, porque mi empresa es nacional, digamos. Y si tu empresa es nacional, pero no has llenado esto y lo has dejado en blanco, entonces no te aplica. O sea, dice, debes solicitar tú de manera expresa el margen de preferencia si eres empresa boliviana. ¿Estás respondiendo a tu pregunta? Sí, Y en la propuesta económica vale 30, vale 70. Hemos dicho, se revisa el formulario B1. Eh, si tu precio propuesto con el versus el revisado hay una diferencia mayor al 2%, entonces se anula, ¿no? Si hay una contradicción, el que cuenta es el precio ajustado, ¿no? O revisado. Si hay una contradicción entre el precio, entre la cantidad numeral literal, a ver, aquí vamos a ver el formulario B1, ¿ya? Voy a abrir el formulario B1. Aquí están todos los formularios. Si hay una contradicción, dice, entre el formulario, en el formulario B1, en el precio eh, unitario entre el numeral y el literal, por eso esto casi no lo llenan a mano, ¿no? Lo llenan con software, porque si lo llenan a mano, sí o sí va a haber error, ¿no? Sí o sí. Si di un precio, una diferencia en precio entre el precio unitario numeral y el precio unitario literal, el que prevalece es el literal. Y si hubiera diferencia entre el precio total numeral eh, propuesto versus el calificado, porque ellos vuelven a revisar esta planilla, copian las cantidades, y o sea, las cantidades ya son fijas, sino copian los precios unitarios y vuelven a hacer toda la operación, ¿no? El que prevalece es el revisado, ¿ya? Si entre el revisado y el propuesto hay una diferencia del 2%, se anula.
Luego se aplican los márgenes de preferencia. Los márgenes de preferencia los solicitas de manera expresa. Luego se otorga la calificación máxima al que tenga la menor propuesta económica, ¿no? 20%, por decir, en este caso vale 20, lo que sea vale 30. Y para las demás empresas es la fórmula de cálculo, ¿no? Que es la propuesta económica, el puntaje de la propuesta económica de la empresa I sería igual al precio ajustado con menor valor por 20, por 20 o por 30, ¿no? Depende de la empresa o de la entidad que está solicitando el servicio. Divide entre el precio ajustado de la propuesta a ser evaluada, ¿no? Y de esta manera se obtienen, digamos, las calificaciones para las otras empresas. ¿De dónde sale esta sería para la propuesta económica? ¿Cómo se califica la propuesta técnica? La propuesta técnica se califica en función de la mitad de los 35 puntos, o sea, la mitad de 35 puntos sería cumple o no cumple. O sea, si ha presentado todos los formularios, ¿no?, que forman parte de la propuesta técnica. Los formularios están organizados de la siguiente manera, pero vamos a ver. Los formularios A, que son sobre todo administrativos. Los formularios B, que son económicos, y C, que son de la propuesta técnica, ¿ya? C1, que es, y el C2, ¿ya? Propuesta técnica es organigrama o detalle del personal clave de ejecución de la obra, métodos constructivos, número de referencia de trabajo y las condiciones adicionales que pide la pliego son el formulario C. De todas maneras, aquí en el DBC dice, ¿no?, qué documentos forman parte de la propuesta técnica. Siempre tienen que revisar eso. Entonces, hay que darle una leída a profundidad, ¿ya? Tienen un pliego, a veces no te da flojera leer, pero tienes que darle nomás una lectura, ¿no?, para saber a qué te estás metiendo, ¿no? Dice, ¿qué conforma la parte económica? ¿Ya? En este caso, ¿qué forma la propuesta económica? Estamos hablando de esta licitación específica de ese edificio, ¿no? Formulario B1, el formulario B2, el formulario B3, el formulario B4, el formulario B5. Es económica, ¿no? Propuesta económica, a ver, propuesta económica son formulario B1, formulario B2, formulario B3, formulario B4 y formulario B5 serían parte de la propuesta económica. ¿Qué es la propuesta técnica? La propuesta técnica es esto, ¿no? Es el organigrama, métodos constructivos, número de referencia de trabajo, detalle de que estos tres, A, B, C, son el formulario C1. Si ustedes quieren, son el formulario C1. Este es el formulario C1. Tienes experiencia general, es formulario A3. ¿Ya? Equipo comprometido para la obra es formulario A9. A8 creo que es, ¿no? A8. Este es formulario cronograma de ejecución de la obra, el formulario A9. Otros que considera la entidad y formulario C2. ¿Ya? Entonces, si presentas completa la propuesta, no puedes presentar incompleta, ¿no ve?
Si es incompleta, es fuera. Es que no tiene sentido esta evaluación, es contradictoria. Primero no puedes presentar incompleto, porque si incompleto es fuera. Pero si presentes completo, bajo la metodología cumple, no cumple, si está todo completo tu propuesta técnica, automáticamente tienes 35. O sea, todos entrarían con 35 puntos, ¿no? Porque no puedes presentar incompleto, ¿no? Estarías nulo. Y los otros 35 se califica con condiciones adicionales, ¿no? Del formulario C2. Y ahí la entidad te pide que, aparte de lo que te están pidiendo, que si puedes mejorar tu propuesta. ¿Cómo? Dice. Por ejemplo, en este de la que es construcción de este edificio, ¿qué te están pidiendo como condiciones adicionales? Vamos a ver. De ahí vienen los otros 35. Ahora vamos a ver. Son el formulario C2. A veces son exagerados en sus, por ejemplo, aquí dice, no te piden en este formulario C2, ¿no? No te piden respaldo, solamente piden. A ver, por ejemplo, si tienes experiencia general en obras ejecutadas en los últimos 7 años, ¿no? Si tienes mayor a 4 veces el precio referencial, te dan 5 veces, 5 puntos adicionales, ¿no? Mayor a 3 veces, 3 puntos, y mayor a 2 veces el precio diferencial, 2 puntos. Aquí, por ejemplo, entre mayor experiencia tengas en construcción de edificios similares al que están solicitando, laboratorios, te dan hasta 5 puntos, ¿no? En función de tu experiencia. Otro. No, te dan un puntaje por la experiencia general, ¿no? Experiencia general en monto, ¿está? Otro puntaje por la experiencia específica, ¿no? Hasta 7 puntos, ¿no? Esto es, experiencia general sería todas las obras que se han ejecutado en monto, ¿no? Mientras mayor experiencia tenga la empresa, mayor puntaje. Otro puntaje específico en experiencias en obras similares, que en este caso sería construcción de laboratorios, ¿no? O edificios. Se califica aquí la experiencia del superintendente de obra, o sea, si es un profesional con mucha experiencia, hasta 7 puntos. Se califica la experiencia del especialista estructural, la experiencia del especialista eléctrico y el organigrama de trabajo, ¿no? Si supera lo requerido, 2 puntos, ¿no? Métodos constructivos, si está conforme a lo solicitado, 6 puntos. Número de frentes a utilizar, si supera lo propuesto, 1 punto, y cronograma de flujo de obra, 3 puntos, ¿ya? Normalmente, las empresas se adecuan también al formulario C2 para que puedan tener el mayor puntaje. Y siempre decide la parte económica, si ustedes ven, ¿no? Pues finalmente, en una propuesta de calidad económica, de propuesta técnica, que es el primer método, que es propuesta económica, que es calidad, propuesta económica y costo, para repasar, es 30 puntos el precio más bajo, y el restante se pondera en función del precio más bajo, el restante. Es 35 si la propuesta económica está completa, ¿no? O sea, obviamente está completa porque si no estarías anulado. Y 35 a las condiciones adicionales. Del formulario C2, ¿ya? Entonces tienen que revisar este formulario C2 a detalle, ¿no? Porque eso les va a ayudar a que puedan obtener mayor puntaje. Y hemos dicho que el precio más bajo se aplica un factor de preferencia.
¿Qué es lo que ocurre? Normalmente todos tienen este 35, normalmente las empresas que son ya de trayectoria empatan en este, depende siempre del precio, ¿no? Aunque sea para calidad, propuesta técnica o costo, depende del precio, ¿no? Porque esta calidad, propuesta técnica y el costo sirve para filtrar un poco a las empresas pequeñas. Y en este caso, que es el segundo método, que es el segundo método, que sería de precio valor más bajo, ahí solo se evalúa el precio, ¿no? Varias empresas presentan, incluso esto hay una puja electrónica, ¿ya? O sea, es una nueva modalidad que se aplica. En teoría para favorecer más a la institución pública, pero en realidad es para arruinar la obra, ¿no? Porque bajo esta modalidad, lo único que interesa es el precio más bajo, dice. Entonces, claro que las empresas tienen que cumplir algunos requisitos en cuanto a experiencia para habilitarse, ¿no? Que están señalados en los formularios A3, pero ya no hay, antes, digamos, ¿cómo hacíamos? Presentábamos por escrito y el que es más bajo, aunque sea por centavos, ganaba, ¿no? Ahora no, ahora se ha abierto el modelo de puja electrónica, ¿qué es eso? O sea, ninguna empresa conoce y hay un lapso de una media hora en las cuales oferta. Yo oferto hacerlo por 500, yo por 495, yo por 494, así hasta el último, ¿no? Hasta el último segundo se cierra el sistema y ahí queda el menor precio. Entonces, no sabes en realidad cuánto están ofertando las demás, pero si estás en color rojo o verde, dicen si estás rojo por encima y verde por debajo, que eres la propuesta con menor costo. Entonces vos ves, les rebajas así tus centavitos hasta estar en verde y otro ve también tu color, su color rojo y le puedes ir rebajando, le puedes ir rebajando y eso hace que por la puja muchas veces tienes que analizar hasta dónde tú puedes realmente pujar, ¿no? No es se emociona uno y le sigue bajando, luego estás sin problema. Tienes que ver hasta dónde puedes tú ejecutar la obra. Eso sería, vamos a pasar ya a lo que son ya la información general, ya lo que son los formularios. En la suscripción del contrato, esto ustedes lo van a revisar a mayor detalle. Yo me voy a ir, digamos, a grosso modo, en que luego de que ha terminado el proceso de evaluación, la comisión calificadora elabora su informe y recomienda la adjudicación de la empresa que tenga el mayor puntaje. Y esa empresa, obviamente, se adjudica la obra. Luego debe presentar una serie de documentos, ¿no? Si quieres, este es el contenido del informe de evaluación, que contiene la nómina de cuántos se han presentado, los cuadros de evaluación, que todo también son formularios, ¿ya? El detalle de los errores subsanables, causales de descalificación, la recomendación de adjudicación o declaratoria desierta, esto es a la empresa que ha obtenido el mayor puntaje. Y luego se pasa al proceso de suscripción del contrato, para el cual el concesionario o la empresa adjudicada tiene, el contratista se llama, ¿no? El contratista tiene 10 días
Si todavía hay un recurso administrativo de impugnación, o sea, puede ser que no estés tú conforme, ¿no?, con el procedimiento, si ha adjudicado a otra empresa y tú puedas presentar este recurso administrativo, pero no es gratis, ¿no? Debes presentar una boleta de garantía. Si tienes la razón, te lo devuelven. Si no tienes la razón, te ejecutan la boleta. Una vez que ha concluido ya este proceso de recurso administrativo de impugnación, te notifican, ¿no?, que se ha resuelto el recurso, o probablemente muy pocas personas presentan, ¿no? No presentan normalmente la empresa, porque no te olvides que para presentar este recurso tienes que presentar una boleta, así que muchos no presentan, ¿no? Una vez que se resuelve este recurso de impugnación, la empresa, el proponente adjudicado, debe presentar todos los documentos señalados en originales en el formulario 1. Y incluyendo, dice, todos los documentos solicitados, incluyendo su boleta de correcta inversión, incluyendo la boleta de correcta inversión del anticipo, ¿ya? Para, para pasar a la suscripción del contrato. Ya no sé qué ha pasado con mi pizarra. Dice, una vez que se ha resuelto el recurso de impugnación, dice, el proponente adjudicado debe presentar todos los documentos señalados en el formulario A1, incluida la boleta de correcta inversión de anticipos, si vas a requerir anticipo. Que no se olviden que es de hasta el 20% del monto propuesto. Y si tu precio es muy bajo, ¿no?, menor al 85%, dice, debes presentar una boleta adicional de cumplimiento de contrato. Tienes un plazo señalado, eso lo señala el contratante. Dice, ha concluido el proceso de recurso administrativo en impugnación, por lo tanto se le adjudica la obra por haber obtenido el mayor puntaje. Debe presentar en el plazo máximo de 10 días todas las boletas, todos los documentos señalados en el formulario 1 originales, ¿no?, y copias, porque los abogados del gobierno municipal o del ministerio legalizan, ¿no? O sea, vos les muestras, tienen su sellito de legalización, o sea, vos le muestras el original y legaliza la copia, ¿no? Le muestras el original, legaliza la copia, le pone un sellito de legalizado y lo firma, porque la copia de los formularios se queda en el gobierno municipal, ya tú te los llevas los originales, porque escanean todos tus documentos para que sean públicos, ¿no? Para que no haya, tal vez no lo publican, pero lo tienen en su archivo digital para que haya constancia de que todos tus documentos son originales. Entonces, luego de que se han presentado los documentos, se pasa a la suscripción del contrato, ¿no? Tú todavía, si desistes de la firma del contrato, o sea, incluso la licitación, si tú completas y no firmas, te das cuenta que has presentado muy barato, entonces te descalifican tu propuesta y al siguiente de que tenga la menor propuesta se le adjudica. O sea, tú todavía puedes, decirte, desanimarte hasta el último momento, hasta antes de la firma, pero obviamente te ejecutan tu boleta, ¿no?, de seriedad de propuesta.
Eh, entonces, una vez que se procede a la suscripción del contrato, recién devuelven las boletas al proponente adjudicado y a todos los demás proponentes, ¿no? Esta boleta es la que devuelve, ¿no? Que era, pues se acuerdan, era el 1% del precio referencial, ¿no? Ya una vez que estás ejecutando la obra, esto ya es en el proceso de ejecución, se pueden producir modificaciones al contrato, ¿no? Por tres causales. Dice orden de trabajo, orden de cambio y contrato modificatorio. Y vamos a ver a qué se refiere cada uno. Orden de trabajo es cuando se realiza un ajuste o redistribución de las cantidades de obra. Eh, Siempre que no existan, o sea, no, nunca hay modificaciones al precio unitario, ¿ya? Entonces, este caso, ¿en qué casos corresponde? Corresponde a que está haciendo una reorganización de los volúmenes de obra nomás, ¿no? Has cuantificado nuevamente los volúmenes de obra y te das cuenta que hay algunos ítems que están por de más, otros por de menos y estás haciendo un reajuste de los volúmenes de obra o redistribución de los volúmenes de obra que corresponde orden de trabajo. No hay, por si acaso, modificaciones al precio unitario, dice. Los precios de contrato, eso se mantiene, los precios unitarios que es presentado se mantienen hasta el final de la obra, por eso tienen que ustedes hacer un análisis muy profundo. Luego, orden de cambio. Si se requiere una modificación de los plazos o del precio, me refiero al precio final, ¿ya? Eh, no existe tampoco modificación de los precios unitarios. Nunca, no hay, ¿no? No existe. No existe modificación de precio unitario. Bajo ninguna modalidad se permite o se admite la modificación del precio unitario. El precio unitario propuesto se mantiene hasta el final de la obra. Pero ustedes haciendo un balance de la obra, se han dado cuenta que requieren mayores volúmenes de obra, ¿no? Por decir, han cuantificado mal, ¿no? Lo que normalmente siempre se cuantifica mal son las excavaciones, ¿no? Eh, movimientos de tierra, por ejemplo, porque dependen mucho de la presión de la topografía. Entonces, o por cualquier necesidad de la obra, ¿no? Por decirles que el suelo es de muy poca calidad y se debe, las dimensiones de la zapata eran, yo qué sé, de 1 por 1, pero yo qué sé, se requiere que sean de 2 por 2 por las características del terreno. Significa que tienen que incrementar los volúmenes de obra de hormigones y de aceros en zapatas, ¿no? Significa que no se van a modificar los precios unitarios, pero se va a modificar el precio total del contrato, ¿no? ¿Por qué? Porque al haber la necesidad de ejecutar mayores volúmenes de obra, se, se va a incidir en una variación del precio final del contrato. En ese caso, lo que corresponde cuando haya variaciones en el precio final es órdenes de cambio. No se modifica el precio unitario, vuelvo a recargar, solamente está cambiando el precio final del contrato porque hay una necesidad de incrementar los volúmenes de obra. Eso procede solamente hasta el 5% del monto principal. Es lo que se permite, ¿ya? En esta modalidad.
Y hay otro modelo que es contrato modificatorio, en el cual se modifican las características sustanciales del contrato, lo que puede dar calificación a lo que puede dar lugar a modificaciones del precio final del contrato y también en la ampliación de plazos, dice, ¿no? Yo plazos. O sea, ¿cuál es la diferencia, por lo tanto, entre orden de cambio y contrato modificatorio? Ustedes se dan de cuenta, en los dos casos se producen cuando hay la necesidad de que, o cuando varía el precio final del contrato. La diferencia está entre los ítems, ¿no? Si vas a hacer con los mismos ítems, aplica solamente orden de cambio. Pero si tienes que crear nuevos ítems, porque no han tomado en cuenta, yo que sé, impermeabilización de la cubierta o de la losa final, porque la losa final no puedes dejarla sin impermeabilizar, ¿no? Porque si no, va a entrar el agua y se va a filtrar y eso va a generar, digamos, en los pies de abajo, humedecimiento. Entonces, es que tú impermeabilizar la losa final. Pero eso no estaba dentro de los ítems de obra, pero tú es necesario. Tú dices como contratista, eres responsable de la obra, ¿no? Tienes que hacer notar las deficiencias. Dice, si tú ejecutas y luego hay un problema posterior, al que le van a echar la culpa es a ti, ¿no? Y al supervisor. Al supervisor le van a hacer un proceso administrativo, puede ser que digamos, le suspendan su trabajo 2 días, ¿no? Un mes, dependiendo de la falla técnica, hasta que lo voten, digamos, lo máximo, pero a la empresa le van a hacer pagar. Entonces, ¿qué te conviene a ti? Informar, ¿eh? Yo he informado que no se ha considerado la impermeabilización de la última losa, pero si lo dejamos así, va a llover y en el piso de abajo va a haber humedecimiento en su cielo falso, ¿eh? Entonces, por lo tanto, existe la necesidad de ejecutar ese ítem, pero ese ítem, como no estaba previsto, es un ítem nuevo. Cuando se requiere incorporar ítems nuevos, entonces ahí procede el contrato modificatorio, ¿no? Si utilizan los mismos ítems, orden de cambio. Si tienen que crear nuevos ítems, contrato modificatorio. También se aplica para el caso de que se quieran ampliar el plazo. Cualquiera de los dos se puede aplicar, o contrato modificatorio, orden de cambio o contrato modificatorio, si se quieren ustedes ampliar el plazo de ejecución de la obra. ¿Por qué? Porque eh, eh, yo qué sé, lluvias, ¿no? Hay dos causales, ¿no? Hemos dicho, fuerza mayor y causa fortuito. Fuerza mayor se aplica al hombre, ¿no? En caso fortuito se aplica a la naturaleza. Pero ustedes, si revisan el texto, el contrato modificatorio tiene un mayor límite, ¿no? Se puede modificar hasta el 10% del precio total. En cambio, con el orden de cambio solo el 5%, ¿no? Entonces, con el contrato modificatorio hasta el 10%. Eh, por eso es que les decía, en la propuesta técnica no es propuesta técnica en realidad, es más cotización de precios y más es cumplimiento de condiciones administrativas adicionales, donde ustedes se enteran de las particularidades de la obra una vez que se adjudican recién, ¿no? Porque mientras tanto, solamente es cotización de por cuánto van a hacer. Cuando se enteran realmente de la obra o cuando le dan una revisión una vez que se adjudican, entonces les dan 10 a 20 días, ¿no? A partir de que se adjudican, mientras están haciendo su presentación de sus documentos, una vez que se procede la firma del contrato y el supervisor les da la orden de proceder. Y los primeros ítems que se ejecutan son la instalación de faenas, que tienes vamos a hacer ese cronograma, que tienes tú 7 días, digamos, para la instalación de faenas. Y en ese en ese procedimiento de instalación de faenas, antes de que inicien todas las obras,
Incluso tú tienes que adelantarte, ¿no? No es necesario que te digan siempre. Te dan el plazo, te dan ese plazo, ¿no? Para presentar tú tu cronograma modificado y tú para presentar el balance general de la obra. Tienes que revisar a detalle todo, ¿no? Todo, todo, todo. Por aquí te vas a dar de cuenta sobre el diseño, si hay un problema en el diseño, tienes que hacer los estudios de suelos suficientes, revisar a detalle el diseño y tú proponer ya en esa primera instancia si va a haber necesidad de contrato modificatorio o de orden de cambio. Vamos a decir, si hemos verificado todos los volúmenes de obra y no corresponde, digamos, de acuerdo al terreno, o los diseños están equivocados, ¿no? Va a haber que generar nuevos ítems y ahí te vas a dar cuenta, ¿no? Porque eso te va a permitir reconducir la obra, porque les decía siempre, el papel lo aguanta todo, ¿no? Para el papel todo es posible. Los estudios de consultoría que se han hecho también es que pagan también montos muy bajos, es que el municipio está pagando muy bajo, entonces no te da como para hacer todos los estudios necesarios, ¿no? Puede ser que los estudios son mínimos para el diseño y tú ya recién en la ejecución te has dado cuenta que no corresponde, entonces ese balance inicial y cronograma inicial que vas a presentar de entrada es el que va a valer para toda la obra, ¿no? O sea, por lo tanto, ¿cuál es el cronograma que vale? Es el cronograma que tú presentas con el balance de obra inicial, luego de que se ha procedido con la firma del contrato, antes o antes de que lo ideal sería antes de que te dé la supervisión la orden de proceder, o máximo hasta que se concluya la instalación de faenas, ¿no? Tienen ese plazo para que tú puedas presentar todo y revisar los detalles. ¿Qué hay que hacer? De nuevo topografía, de nuevo los estudios de suelos y verificar todos los diseños, ¿no? Por si acaso han visto ustedes, solo te dan en PDF los planos. Solo al que se adjudica le dan ya los planos editables en AutoCAD y le dan los estudios que se han realizado. Entonces, los estudios realizados tú tienes que volver a hacer, no te confíes, ¿no? Sobre todo en suelos. La topografía también no te confíes y teniendo en cuenta suelos y topografía, volver a hacer. O sea, yo les recomiendo, revisar es una posibilidad y yo lo que prefiero es volver a diseñar todo, ¿no? Tomando en cuenta las cargas, todo lo que ha hecho, volver a hacer correr todo el diseño. Y ahí sí se van a dar cuenta ustedes que sí o que no está bien y qué es lo que ustedes proponen, ¿no? Para corregir si es que encontraron alguna deficiencia. Es que siempre hay deficiencias porque la gente, digamos, como hay cualquier cantidad de privadas, hacer correr nomás en el software y así presenta, ¿no? Sobre los consultores, no hacer un análisis, digamos, a detalle porque no van a construir, ¿no? Solamente están para hacer la consultoría de diseño, no hacen ese análisis de constructivo y eso, por eso ustedes tienen mucha preocupación, precaución. Dice, se prohíbe la subcontratación o depende de, ¿no? En este caso dice, de acuerdo al modelo de BC, puede ser hasta el 40%, ¿no? Obviamente tienen que autorizarte el subcontratante, ¿no? Dice, si es una empresa nacional, ¿no? Si es un proponente nacional, puede subcontratar hasta el 25%, ¿no? Si es empresa internacional, puede subcontratar hasta el 40%. Pero la empresa la supervisión tiene que autorizar, tú tienes que informar qué componentes lo vas a subcontratar. Por ejemplo, el hormigón puede ser que no lo ejecutes de manera directa, ¿no? Vas a comprar, digamos, agregados. Es el lío, ¿no? Yo prefiero todo el hormigón subcontratar a Redimix, ¿no? Tienes que informar. O a Redimix, tan siempre es que hay ahora, ¿no? Tienes que informar, ¿no? A qué empresa estás subcontratando y el supervisor tiene que autorizarte, ¿no? Esa subcontratación de partes de la obra, ¿no? Y tiene un límite de ese, hasta el 25%.
Y una vez que se concluya la obra, tú debes hacer la entrega. Ay, no, estoy bien visto en supervisión de obras. Hay entrega provisional y entrega definitiva. Entrega provisional haces obviamente con el supervisor y con el fiscal, nomás, ¿no? Y esa es una inspección final, hacen, ¿no? Verifican la obra en toda su integridad y se hace un acta y te dicen, debes corregir esto, ¿no? Siempre hay detalles mínimos que corregir, eso no se preocupe, ¿no? Siempre hay detalles. La pendiente por ejemplo, de las canaletas no está bien, no es adecuada. Siempre hay detalles, ¿no? Falta una pinturita, ¿no? Se han manchado las paredes, ¿no? Los pisos, obviamente, lo has entregado, si es de madera, enyesado, lo has entregado masillado, ¿no? Pero se seca la masilla o la madera nueva absorbe humedad y se abre, ¿no? En los pisos. Es típico. Se dice, no, tiene que volver a masillar el piso, volver a encerar. Cosas de detalle que lo tienes que corregir y una vez que es corregido, se hace la entrega definitiva y se hace ya con las autoridades, ¿no? Es con el alcalde, con el ministro, ¿no? Finalmente, el quien firme la entrega definitiva es el alcalde o el ministro, depende de la unidad contratante. Hay dos entregas, por lo tanto, y recién se procede al cierre del contrato. ¿Ya? ¿Esa sería alguna consulta? Vamos a ver los formularios. Decía aquí todo es formulario, ¿no? Entrando a proyecto, entonces. Sí, sí, sí. Sí, adelante. Por ejemplo, en la entrega provisional de la obra igual se firman las actas de entrega provisional, ¿no ve? Sí, Donde se anotan las observaciones. sí. ¿Se puede hacer una entrega simultánea de provisional y definitiva a la vez? No, no hay porque siempre para la entrega definitiva, primero todo tiene que estar bien y segundo, como es a las autoridades, sobre todo al alcalde, entonces se hacen actos, ¿no ves? Pueden ser simbólicos y siempre se programa una vez que se han conseguido todas las deficiencias. Así no tengas deficiencias, digamos, todo esté bien, igual lo programan de manera posterior porque dependes de la agenda de las autoridades. Por ejemplo, cuando el Evo era presidente, él nomás quería entregar, ¿eh? O sea, las obras que decían los ministerios, él tenía que entregar. No había la posibilidad de que entregue un ministro, ni siquiera el alcalde, ¿no? Entonces, para entregas definitivas, por ejemplo, nos atrasamos porque teníamos que estar en función de la agenda del presidente, ¿no? Y el presidente viajaba por todo el país haciendo entrega de obras, por ejemplo. Entonces, incluso ya tardaba mucho y hacemos un acto simbólico de entrega definitiva y otro acto ya legal de entrega definitiva, para no retrasar mucho, pero dependemos de la agenda también de la autoridad para hacer la entrega definitiva, ¿no? Porque finalmente el alcalde o la MAE del contratante es el que firma el acta final de entrega. Y con eso te pagan tu última planilla, te pagan, mientras no hayas entregas definitivas, tu última planilla queda retenida, ¿no? De ahí viene tu necesidad de planificar la entrega definitiva. Vamos a pasar ya a la elaboración de la propuesta. Vamos a analizar les decía, todas esas partes a detalle den una ley de general. Yo les he dicho, pero ya cuando saben por qué tienen que dar una ley de general, porque estos modelos bases de contratación se van actualizando. No son los mismos, ¿ya? Se van actualizando el tiempo. Por ejemplo, es del 2013. Si comparamos con un actual, debe ser diferente porque se ha debido ya actualizar. Entonces, la parte 1 hemos dicho no cambia. En la parte 2
Eh, el contratante, la entidad contratante, primero establece una información técnica de la contratación donde pone todos los datos generales, o sea, en cuanto a sobre todo el código QC, ¿no? Vamos a ver en este caso un rellenado que es el de Santa Cruz. Vamos a ver. Es un formulario también, pero que lo llena el contratante. Pueden ver, aquí está el código de contratación, QC, el nombre, el objeto de la contratación, la modalidad, ¿no? Licitación pública, el monto referencial, es el monto máximo que, bajo el cual se puede ejecutar la obra. Todos los proponentes obviamente pueden proponer un menor monto, ¿no? La localización de la obra, el plazo de entrega, siempre se fija en días calendario, o sea, días calendarios son todos los días de lunes a viernes, ¿no? El método de selección, el tipo de convocatoria, la forma de notificación, el tipo de garantías a presentar, ¿no? El listado de, o sea, quién va a ser el fuente de financiamiento, ¿no? Esto va a financiar, dice, con impuesto directo a los hidrocarburos el 100%, la fuente de financiamiento, el nombre de la entidad, ¿no? El domicilio de la entidad, el personal clave de la entidad, tenemos el MAE, ¿no? Que es en este caso el sector, el RPC, que debe ser el DAF, ¿no? El director administrativo financiero, el encargado de consultas. En el caso de las alcaldías ponen, ¿no? Todos los funcionarios que son de máximo nivel, ponen el alcalde y los secretarios, ¿no? Hasta servidores ejecutivos, servidores públicos que ocupan cargos ejecutivos. En este caso de las alcaldías y del alcalde y todos sus secretarios está aquí, ¿no? Aquí, por ejemplo, como es para la universidad, solo está el rector y el vicerrector. Y el cronograma de licitación, ¿no? ¿Cuándo se ha publicado? ¿Cuándo se va a realizar la inspección previa? ¿Hasta cuándo se van a poder hacer las consultas escritas? ¿Cuándo va a ser la reunión de declaración? ¿Cuándo se va a ejecutar el DBC? ¿Cuándo se va a aprobar el DBC? Porque en función de las preguntas que se hagan en la reunión de aclaración, puede ser que haya necesidad de modificar el pliego, ¿no? Se harán sus modificaciones respectivas o no, depende de la comisión evaluadora y depende también de los técnicos del gobierno municipal. Y finalmente se aprueba el DBC. Si existen enmiendas, amplían todo el plazo, ¿no? Si no hubieran enmiendas, entonces se respeta el plazo, ¿no? Pero si hubiera enmiendas o en función de las preguntas hay necesidad de ajustar el pliego en forma, en fondo sobre todo, entonces se emite un nuevo cronograma, ¿no? Pero si no hubieran enmiendas o las enmiendas fueran solamente de forma, entonces respeta el cronograma, ¿no? Eh, ¿Hasta cuándo se debe aprobar? ¿Hasta cuándo se debe notificar? ¿Cuándo se les hará la presentación y propuesta de las propuestas? Presentación y apertura de las propuestas. El plazo que tiene para realizar el informe, ¿no? Por ejemplo, aquí se ha presentado el 8 de noviembre de 2013 y tenían hasta el 14 de noviembre para presentar la comisión calificadora su informe de adjudicación, ¿no? ¿Hasta cuándo se puede declarar desierta? ¿Hasta cuándo se puede adjudicar? ¿Hasta cuándo tiene la propuesta la empresa para la suscripción del contrato? ¿No? Tienen la fecha límite para la suscripción del contrato, por ejemplo, es 6 días, el 6 de diciembre. Entonces, esta licitación se ha publicado el 17 de noviembre y ha estado en un plazo máximo de hasta el 6 de diciembre, o sea, casi 2 meses, ¿no? 1 mes y 3 semanas se debe proceder a la firma del contrato. Pueden ver, es rápido, ¿no? Rápido, porque más son los plazos
administrativos que tiene la comisión calificadora. En realidad, la propuesta, para la presentación de la propuesta, se dan cuenta, por eso les decía que esto es muy rápido. Tienen desde la publicación del SICOES, que es el 17 de octubre, en este caso, hasta el 8 de noviembre, ¿no? Menos de un mes, ¿no? Casi 3 semanas, ¿no? Tendrían para presentar la propuesta. Vean, las propuestas, por lo tanto, hay que hacerlas flash. De esas 3 semanas, 2 semanas se hacen una semana se hace inspección previa, en consultas, por lo tanto, te quedan 2 semanas para elaborar la propuesta. Entonces, ustedes tienen que tener, como les decía, es normal, ¿no? Una semana, 2 semanas, una semana y media para elaborar la propuesta. Por lo tanto, tienen que ser ustedes rápidos para elaborar esto, ¿no? Prácticamente es tener todo listo como para elaborar rápido. Vamos a ver, digamos, ahora sí, entrando a la propuesta, hemos dicho que todo se hace vía formularios, ¿no? Mm, Todo se hace vía formularios. Existe las especificaciones técnicas, que es la descripción general de la obra. Lo acompañan aquí y también lo acompañan con otros documentos, ¿ya? Normalmente, si ustedes descargan del SICOES, está aquí, y después adjudican también planos, ¿no? Hay que descargar, por lo tanto, todo. Aquí, por ejemplo, está, por ejemplo, para ver archivos de especificaciones técnicas, las especificaciones técnicas están en un archivo aparte, dice. Eh, Aquí es el personal técnico requerido, ¿no? Clave requerido para la ejecución de la obra. Por ejemplo, es un ingeniero civil que va a ser residente de obra, un ingeniero civil que va a ser especialista en estructuras, un ingeniero eléctrico o electromecánico que va a ser especialista eléctrico y un ingeniero civil especialista hidrosanitario, ¿no? Aquí te dicen la experiencia que deben tener, ¿no? Para poder optar al cargo. Y obviamente cada uno de ellos debe llenar el formulario A5. Después tienes también el equipo mínimo que debes tener, ¿no? Aquí, por ejemplo, se pide un camión mixer, un equipo compactador, una camioneta, un vibrador de hormigón, sierra circular fija, montacargas y volqueta, ¿no? Aquí te dicen las características que deben cumplir. Después se señalan qué obras similares se van a tomar en cuenta para la evaluación de la experiencia específica. Aquí es construcción de laboratorios y se toma en cuenta como experiencia específica obras similares, edificios, hospitales, centros de salud, centros educativos, centros sociales, instalaciones deportivas, terminales, vivienda de interés social y galpones, ¿no? Y los volúmenes de obra, ¿no? Ver archivo adjunto del plan de presupuesto. Supongo que el grupo que está trabajando con esto también tiene toda la información. Vean, dice, en cuanto a la experiencia, como es licitación nacional, en este caso, dice que en cuanto a experiencia general debes tener una vez el precio y experiencia específica 0.5 veces el precio, ¿no? Por lo tanto, como es una obra de 22 millones, creo, como es una obra de 22 millones, debes tener en experiencia general en obras ejecutadas por lo menos 22 millones y el laboratorio o experiencia específica, que son todo el listado de esas obras, es de 22.942, ¿no? Significa que tienes que tener, al ser la licitación pública nacional, la experiencia de por lo menos 22, casi 23 millones, ¿no? En obras ejecutadas y 11 millones 600 mil, más o menos 11 millones 450 mil de experiencia específica, ¿no? Las empresas que no tengan esa experiencia general o específica quedan, no se pueden presentar. Si alguna se presentara, obviamente van a anularse convocatoria, pero si no logras alcanzar la experiencia general o la experiencia específica, puedes asociarte, ¿no? Puedes generar una asociación accidental. Tiene experiencia específica solicitada.
Vean, y luego viene ya la parte de los formularios, ¿no? Esta parte ya es de los formularios. Tienes tres tipos de formularios, ¿no? Anexo 4, formularios de declaraciones juradas. Tienes formulario de documentos legales y administrativos, que son los A, formulario de la propuesta económica B y formulario de la propuesta técnica C. Formularios, en estos formularios, por lo tanto, debes presentar tu propuesta, ¿no? Siguiendo, obviamente, el numeral 17, en ese orden del numeral 17, ¿ya? Porque esto está identificado de esa manera, pero el orden específico está en el numeral 17, eso acuérdense, ¿no? Tienen que ver exactamente el orden y hacer una carátula por cada formulario. Y a partir de aquí ya empezamos con los formularios A1. Entonces nosotros vamos a seguir estos formularios de presentación de las propuestas, solamente que yo lo he organizado de manera diferente, ya para que sea secuencial. Pero está organizado de la misma manera, ¿no? Yo voy a hacer como ejemplo el proyecto de una construcción de una planta de compostaje para el municipio de Chocalla, ¿no? Y lo voy a dividir igual que tomando en cuenta el modelo de ser documentos legales administrativos, documentos de la propuesta económica, documentos de la propuesta técnica, ¿ya? Documentos de la propuesta técnica. Documentos legales administrativos, ¿qué tenemos? Tenemos el formulario de presentación de la propuesta, el formulario de identificación del proponente, el formulario y las garantías de seriedad de depósito, ¿ya? Entonces, yo les voy a pasar los ejemplos, ustedes los van a... Voy a crear ya en Classroom esta actividad para llenar hasta el día viernes, yo creo, porque es fácil. Les voy a pasar ya los formularios. Creo que tenían como primera actividad hacer las carátulas, ¿no? Aquí tienen, ¿no? Dije una Formulario cosa. 1, sí. Sí. Adelante. 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 Estoy bien. Hola, 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 ¿me escuchan? Ese amigo creo que perdí la señal, ¿no? Sí, se lo escuchan. Allá. Pensé que no me escuchaba. Ya les decía, vamos a ver primero los tres formularios, ¿ya? Ya les he pasado los ejemplos al WhatsApp. Formulario 1, ¿en qué consiste? Todavía esto va a ser provisional, ¿ya? Les he puesto, por si acaso, comentarios. Dice que se debe llenar el código QC. Varios han descargado del SICOES, ¿no? Por lo tanto, tienen código QC, ¿no? Si no hubieran descargado del SICOES, por ejemplo, los que están haciendo viviendas personales, eso creo que son planos, ¿no? De sus casas, yo qué sé, de un cuate. Entonces, pueden descargar una obra similar del SICOES y copiar ese código, ¿ya? Pero entiendo que una buena parte lo ha descargado del SICOES. Después tienen que señalar el objeto de la contratación, o sea, qué obra están haciendo, ¿no? Aquí viene el nombre completo. 3, el monto total. El monto total no saben porque el monto total va a venir del formulario B1. Entonces, sí, esto lo dejan en blanco, ¿no? Por el momento, ¿no? El plazo de validez de la propuesta. El plazo de validez depende del monto. Eso vamos a ver aquí. Aquí voy a colocarme, ¿eh? El plazo de validez. Como tienen, ¿dónde es el plazo de validez? Voy a buscar el plazo de validez.
60 días para convocatorios nacionales y 90 días para convocatorios internacionales. Y para el caso de la modalidad AMPE, vamos a ver, modalidad AMPE. Inge, Sí, adelante. la obra del proyecto que yo estoy haciendo, la obra no tiene CUSE, más bien tiene otro tipo de código, dice UPRE, algo así, convenio más dice. Ese código ponemos en bien. A ver, compartí a ver el pliego. Compartí el pliego. O mándamelo a mi WhatsApp, ya yo lo voy a abrir. Dice UPRECIFE 038-2018, sí, dice número de convenio. Ahí, mándamelo por ese pliego. ¿Tienes el pliego? ¿Has descargado el pliego? Sí, tengo la 1, ese 1 tengo. Bueno, tengo una fotito que me mandó. A ver, tienes que descargar el pliego. En el pliego está, ¿no? El CUSE. ¿En dónde está el código CUSE? Hemos visto, ¿no? Está acá. Porque tiene un código de entrada. Bueno, tiene un código de entrada. ¿Dónde está? En esa carátula dice construcción de la obra para laboratorios de facultad. Mira, aquí, por ejemplo, no ha puesto el CUSE, pero pone un código en la carátula. Pero donde está el código CUSE, a veces ponen un código también en la carátula, ¿no? Pero ese no es el código CUSE. El código CUSE es el que está en el formulario ¿no? Formulario de datos generales del proceso de contratación. Ahí tienes que buscar el código CUSE. Mira, aquí, por ejemplo, no está tampoco el código CUSE de esta licitación. Ven, ahí está el código CUSE. Vamos a ver otro ejemplo. Esta obra que es de Oruro. Dije, lo mandé al grupo, no sé si lo puedes ver. Es una Ya, foto. ya. A ver. Número de invitación. ¿Qué es invitación directa? Por eso es. Este no es licitación, ¿no? Es otra modalidad, es modalidad de invitación directa, por eso no tiene. ¿Ya? Ocurre que hay por diferentes causales, ¿no? Por emergencia, las empresas estratégicas del Estado tienen la posibilidad de realizar invitación directa, ¿ya? O sea, sin licitación. Se tiene que tener un decreto específico, pero las entidades tienen que tener un decreto específico. Como el UPE era del gobierno, del Evo, él hacía decretos como pan caliente, ¿no? ¿Por qué no quieren invitación directa? Porque da mayor posibilidad a la corrupción, ¿no? Por eso se limita, ¿no? Pero como era Evo, se hacían sus decretos, ¿no? Entonces, bajo esta modalidad, se invita nomás a 3 empresas, ¿no? Que presenten sus propuestas. Y de las 3, en teoría, la que tenga menor precio es la que gana, ¿no? Depende igual de la comisión calificadora, porque da lugar a la corrupción, en teoría, porque esto no es público, ¿no? Solamente se conoce quién se ha adjudicado. Entonces, puede ser que entre las 3 empresas sean 3 empresas del mismo dueño, ¿no? Puede ser de él, de su hermano, de su tío, les invita a las 3, se ponen de acuerdo en el precio, ¿no ve? O que inviten a un externo, pero que vean cuál es más o menos su precio y que el que se va a adjudicar ponga un centavo menos, ¿no? Por eso es que no se pone, no se recurre, pero es invitación directa. O no tienes QC, entonces puedes tú conseguir un QC de una obra similar, porque es colegio, ¿no ve? De cualquier colegio puedes conseguir un QC. Si no tienen, dice, entonces pueden conseguir una obra similar. Esta parte que es el plazo de validez de la propuesta, habría que dejarlo en blanco, ¿ya? Porque no van a tener este monto, ¿no? El plazo de validez para la licitación nacional es
60 días y para internacionales 90 días, o sea, depende del monto. Si su monto es menor a 40 millones, es 60 días, si es mayor a 40 millones, yo creo que está entonces en menor a 40 millones, son 60 días. Lo que quiero ver es para la modalidad AMPE, ¿cuánto es? A ver, la modalidad AMPE. Mucho nuevo bolas. Vamos a ver para la modalidad AMPE. La modalidad AMPE, ¿cuál es? Menos de 1 millón de bolivianos, ¿no? Finalmente a ver, modalidad AMPE. $30, ¿no? Si no tienen certeza de cuánto va a ser, entonces pueden dejarlo en blanco por el momento, pero dice, ¿no? Aquí depende del plazo de validez. Dice 60 días, aquí le puedo poner 60 días para nacional, 90 días internacional y 30 días AMPE, ¿no? Y 30 días AMPE. ¿Qué es eso AMPE? Menor a 1 millón. Hasta 1 millón, ¿no? Hasta 1 millón de bolivianos. Una obra muy pequeña. Tal vez los que están haciendo sus casitas están haciendo solos, ¿no? Van a estar dentro de esta categoría, ¿no? Puede ser que incluso supere, ¿no? Si es una casa grande. 1 millón de bolivianos en sus 30 días. Si es menos de 40, 60 días, y si es mayor a 40 millones o 70 millones, creo que es. Ponemos 40 millones, ¿ya? Creo que ahora son 70 millones. ¿No? Hasta 40 millones de bolivianos, 60 días. Mayor a 40 millones de bolivianos, 90 días. Yo creo que la mayor parte va a estar en 60 días. Luego aquí el nombre de la constructora. Ustedes tienen ya nombres. Los que no tienen, vayan pensando. Aquí le he puesto constructora Garay, ¿ya? Finalmente, el nombre del representante legal. ¿Quién es el representante legal? Es el responsable del grupo. Su nombre ahí y la firma. Solo el representante legal o el responsable del grupo es el que va a subir los archivos. Los demás al Classroom, porque no es necesario que todos suban el mismo proyecto, ¿no? Solo los representantes legales nomás. Y entonces, con la presentación de esta primera parte o de la segunda parte voy a eliminar ya todos los demás, ¿no? Para que solo voy a dejar a los que están subiendo archivos. Y sería en cuanto al formulario A1. ¿Alguna duda del formulario A1? ¿Nada? Pasaríamos al formulario A2. El formulario A2 les he dado también un ejemplo. Es este, ¿no? Donde se identifica al proponente, ¿no? ¿Qué empresa es? Si es empresa nacional o extranjera, ustedes le ponen empresa nacional. ¿Dónde está su domicilio principal? Eso le llenan con los datos del domicilio del representante del grupo, su teléfono, su número de identificación tributaria, que es el mismo que el carnet, ¿ya? El carnet de mí es 4296-130, pero solo que se adjunta un código que sería este, ¿no? Desde 3, que dice qué día vas a presentar tus descargos de puestos, ¿no? Dice que de mí es 4296-130, que es el número de carnet, dice que hasta el 16 de cada mes debo presentar yo mis impuestos, ¿no? Entonces ustedes pueden inventarse este código, ¿no? ¿De qué día van a presentar? 5, 6, y le puedo poner más el día de presentación de impuestos, ¿no? Por tanto, este puede variar desde 0,1 hasta 30. O sea, 0,01 hasta 30. El número de matrícula de comercio, que es
Esto es una empresa, ¿ya? Ariano es una empresa, no sé qué se llama ahora, es otra entidad. Pero antes registrabas tu nombre en Fundempresa, o sea, registrabas tu actividad, ¿no? El nombre de la empresa. La actividad sin impuestos, pero el nombre de la empresa y también la actividad en Fundempresa. Entonces, es no cambiar porque eso no sabe, ¿no? El nombre del representante legal, el número de carnet, ¿no? Este número de testimonio también es en dónde se ha tramitado el poder del representante legal, ¿no? Porque el representante legal se llama Servicio Plurinacional de Registro de Comercio ahora, CEPREC, ¿no? Le voy a cambiar ya para actualizar. CEPREC, Servicio Plurinacional de Registro de Comercio. Servicio Plurinacional de Registro de Comercio, CEPREC se llama, ¿no? Si no lo cambien, porque eso es cuando una vez que constituyen su empresa, ¿ya? Eso también poder del representante legal. El representante legal tiene que tener un poder para poder actuar a nombre de la empresa, y eso se hace con un testimonio ante un notario de fe pública. Ya esto, como no tienen tampoco, ahí le pueden dejar si quieren. Y obviamente, en margen de preferencia, tienen que declarar por empresa nacional, porque una solamente se puede, uno de los dos, no se puede de los dos, ¿no? O por empresa nacional, por generación de empleos, y normalmente todos acuden a empresa nacional. Y solicitud de a qué número y a qué correo quieres que te envíen los datos, ¿no? Porque esto va a ser oficial. Luego todas las notificaciones te van a llegar a ese correo o a ese número, ¿ya? Del proceso de licitación. Ese sería en cuanto al formulario A2A. Es llenar datos, ¿no? No creo que haya alguna duda del formulario A2A. Ya, vamos a pasar al formulario a la garantía de primer requerimiento. La garantía de primer requerimiento es un documento, dice que emitido por una entidad financiera. Entonces, esto no lo presenta, ¿ya? Todavía no, eso al final vamos a presentar. Esto no lo voy a poner dentro de las actividades al final, porque esto también se van a llenar todos los datos una vez que conozcan los montos totales, ¿ya? Entonces, esto todavía no vamos a presentar. ¿Qué sería para esta actividad? Presentar el formulario A1, el formulario A2A y los planos, ¿ya? Te lo voy a poner como dos actividades. Uno va a ser formulario A1, formulario A2A, y todos los planos en formato AutoCAD con este formato de carimbo, ¿ya? Ve que voy a generar, por lo tanto, dos actividades, ¿ya? Formulario A1, formulario 2A y los planos, que van a ser otras dos actividades en el Classroom. En los planos, dice todos los planos, pero varios tienen PDF en formato AutoCAD, ¿ya? Pónganlo para tamaño A3. Pueden hacerlo en Model o en Layout, ustedes vean. Con este formato de carimbo. En formato de carimbo ponen cambian su loguito, el logo de la empresa. Incorporan el logo de la carrera a este lado, el logo de la empresa, y le ponen específicamente el nombre de la lámina y el número de la lámina, ¿eh? La escala puede ser indicada, pueden poner aquí, porque seguramente si son varios detalles, cada uno tiene una escala específica, por ejemplo, armado en layout, y van a poner indicada. Eso sería. ¿Alguna duda más? Ingeniero, ese tamaño respetamos para todos los planos. Por ejemplo, si tengo un plano A1 o un A3. Para todos los planes, seguramente van a ser varios, ¿no? Van a ser unos 20, 30, ¿no?
Todos los Claro. planos tienen que poner en este formato, ya con este formato de Karim, el formato AutoCAD. Si tiene obviamente otro formato, entonces van a tener que cambiar a este formato, ya que es el formato de planos que vamos a utilizar nosotros. Entonces tiene por lo tanto poner a 1 a 2 y los planos para, voy a crear la actividad luego de que concluya la clase. Entonces, si no tienen más dudas, nos vemos hasta el día viernes, que la vea bien, chicos. Ingeniero, Sí, no sé si podría subsanar mi caso de mi proyecto. en la noche voy a crear tengo ahora justo una actividad que hacer. En la noche a las 10 de la noche, porque creo que 10 de la noche no tienen clases, voy a crear un enlace para que los que todavía no tienen proyectos, ¿ya? Sí, ingeniero, gracias. Entonces ahí quedaríamos. Hasta luego, que les vaya bien, chicos.